ya hasta el momento en que se hizo este levantamiento, entre el 14 al 18 de marzo, ¿cómo estaba el panorama de los presidenciables en la República Dominicana? Adelante. Muy bien, tenemos la pregunta: ¿votaría por Luis Abinader como presidente de la República para el periodo 2024-2028? 51% de los dominicanos nos dice sí. 45% de los dominicanos nos dice no. Lo que empieza a suceder cuando revisamos la serie histórica, que pueden consultar todos en el documento, es que el porcentaje de dominicanos que declara que sí votaría por el presidente Luis Abinader este mes disminuye 6 puntos. Bajó 6 puntos. Pasa de 57% a 51% y crece 7 puntos el antivoto. Es decir, las personas que declaran que jamás votarían por el presidente. Hacemos la misma pregunta para Abel Martínez. Tenemos 43% de los dominicanos que nos dice que sí votaría por Abel Martínez, 46.5% que nos dice que no votaría. ¿Qué sucede con el histórico de Abel Martínez? Pasa de 40 puntos el mes pasado a 43 puntos en intención de voto potencial. O sea, subió 3 puntos. Subió 3 puntos. Sí. Y su antivoto baja 1.5 puntos, pasa de 48 a 46.5. Perfecto. ¿Qué sucede con el expresidente Leonel Fernández? 36% de los dominicanos nos dice que sí votaría por Leonel Fernández, 54.4% nos dice que no votaría por Leonel Fernández. No. ¿Qué ha sucedido con el histórico? Tiene un incremento de 2 puntos en su voto potencial, es decir, pasa de 34 a 36% de personas que sí lo votarían y disminuye 3.5 puntos de las personas que no lo votarían. Es decir, se encontraba en 58% de dominicanos que declaraban que no votarían por él. Está mejor que Abel relativamente, porque ha sido presidente y la tasa negativa. Esa ya será una interpretación. Ahorita vamos a ver adelante. Los datos son Luis Abinader 51, Abel 43 y Leonel 36. Okay. El presidente Luis Abinader debería o no debería presentarse a la reelección. Le duele. 50% nos dice que sí debería presentarse a la reelección. Sin embargo, tiene una caída de 8 puntos respecto al mes anterior. O sea, 50% dice ahora nada más. 50% dice que sí debería presentarse, 37% nos dice que no debería presentarse. Si el presidente Luis Abinader decide presentarse a la reelección, ¿quién debería acompañarlo en la boleta como vicepresidente? Tanto en población general como entre simpatizantes de PRM, el primer lugar lo tiene David Collado, el segundo lugar Carolina Mejía y el tercer lugar Raquel Peña. Ante la pregunta de si el presidente Luis Abinader decide no presentarse a la reelección, ¿quién le gustaría que fuera el candidato del PRM y sus aliados? 60% de la población en general nos dice David Collado. 11% Carolina Mejía, 9% José Ignacio Paliza. Paliza. Un 9. Felicidades. Entre simpatizantes del PRM, 68.5% David Collado, 10.1% Paliza, 9% Carolina Mejía. Si el PLD y la Fuerza del Pueblo se aliaran para presentar un candidato de unidad en el 2024, ¿quién le gustaría que fuera ese candidato? 62.4% Abel Martínez, 37.6% Leonel Fernández. Esto en población abierta. Cuando preguntamos exclusivamente a los simpatizantes del PLD y la Fuerza del Pueblo la misma pregunta, es decir,
cuando a estos simpatizantes de estos dos partidos políticos les preguntamos quién le gustaría que fuera el candidato de unidad, tenemos 56% Abel Martínez, 44% Leonel Fernández. Hay un movimiento importante respecto el último mes. Crece Leonel Fernández 17 puntos entre simpatizantes de PLD y Fuerza del Pueblo. Y llegamos ahora a esta última sección. Abel 56. 56 baja 17 puntos, que son lo que crece Leonel. Sí. Llegamos a esta última sección donde ya las preguntas son básicamente la intención de voto de la elección del 2024. Cuando preguntamos por partido y sin candidatos, es decir, cuando preguntamos solamente los emblemas y nombres de los partidos, tenemos 47 puntos PRM, con una diferencia de 5 puntos menos respecto al mes anterior. PLD 25.5, con más 5 puntos respecto al mes anterior. Fuerza del Pueblo 21.5, con un crecimiento de 4 puntos respecto al mes anterior. Desde julio de 2022, que iniciamos las mediciones a esta fecha, este es el mes que menos holgado ha estado el PRM rumbo a la elección presidencial de 2024. ¿Cuánto bajó? Marzo. Bajó 5 puntos. Y es también marzo del 2023, el momento desde julio de 2022 que iniciamos la medición, en el que la oposición está en su mejor momento. Sí. Importante, recordemos que el levantamiento fue hasta el día 18 y no está considerado ningún efecto de lo que sucedió el día domingo a la fecha. Exacto. Eso lo vamos a revisar en la siguiente medición. Cuando ya ponemos los nombres y las caras de los candidatos de cada partido, tenemos 45% Luis Abinader por PRM, 28% Abel Martínez por PLD, 22.4% Leonel Fernández por Fuerza del Pueblo. Si revisamos un escenario de segunda vuelta, si solo hubiera dos candidatos a presidente de la República, ¿cuál opción votaría? Luis Abinader, 47%, Abel Martínez, 39.5%, es decir, una diferencia de 7 puntos entre el candidato del PRM y el candidato de PLD en una supuesta alianza con Fuerza del Pueblo. Si el candidato fuera Leonel Fernández, tenemos 48 puntos para Luis Abinader y 35 puntos para Leonel Fernández. Es decir, una diferencia de 13 puntos entre ambos. En los dos escenarios, ninguno de los tres aspirantes logra el 50% y por lo tanto, lo que tenemos que decir ante un escenario de esa naturaleza es que la moneda está en el aire y que son los indecisos, el 13-15% de la población que decidiría hoy quién sería el próximo presidente de República Dominicana. Así los datos de esta séptima entrega de RD Elige. Bueno, señores, ya la encuesta completa está disponible para todo el que la quiera analizar, ver los datos con cuidado y establecer su posición a partir de los datos, la lectura que entienda que esos datos le proporcionan. Gracias, Aldo Campuzano. Aldo, la característica fundamental entonces de esta encuesta, digamos, que podamos sacar desde el punto de vista político es: gobierno y sus principales figuras bajan varios puntos. Oposición y sus principales figuras suben varios puntos. Sí, hay en el resto de la encuesta que
por cuestión de tiempo no revisamos algunos datos. Lo que encontramos es que hay un incremento en el descontento de los dominicanos hacia la clase gobernante en general y que hay una mejoría en la valoración de los partidos políticos y sus figuras opositoras en el país y por supuesto frente a la elección del 2024. Y de un panorama político, finalmente de un panorama político más o menos establecido y definido, vamos a un panorama político que va a depender de muchas circunstancias, pero que no está definido. No está definido. Pero es interesante también ver que se mantiene una estabilidad en cuanto a los liderazgos. Suban o bajan. Sí, claro. Pero hay una estabilidad en el país, que eso es señores, importante. Lo corto porque sé que Aldo tiene compromiso. Tiene que irse a presentar otra encuesta en México. Entonces, gracias, Aldo. Otra más. Así es que muchas gracias Aldo Campuzano, director ejecutivo de investigaciones digitales, director de RD Elige. Muchas gracias. Gracias. Cambio y fuera.